Hola y bienvenidos. En este video vamos a analizar una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el día 29 de julio de 2025, en el recurso de suplicación número 586 de 2025. El caso gira en torno al reconocimiento y posterior reclamación de cantidades del ingreso mínimo vital por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La demandante, Edurne, tenía reconocido desde el 8 de agosto de 2022 el derecho a percibir una prestación familiar por hijo a cargo con una cuantía anual de 5.816 euros con 32 céntimos dentro de una unidad de convivencia formada por 2 adultos y un menor. Posteriormente, el día 23 de julio de 2023, el Instituto Nacional de la Seguridad Social inició un procedimiento para reclamar cantidades que consideraba indebidamente percibidas, en concreto 4.299 euros con 21 céntimos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021. La actora presentó reclamación previa el día 31 de julio de 2023, que fue desestimada mediante resolución de fecha 2 de mayo de 2024. Este contexto pone de manifiesto la relevancia del control administrativo sobre las prestaciones de seguridad social, especialmente cuando se trata de prestaciones asistenciales como el ingreso mínimo vital, cuyo reconocimiento está condicionado al cumplimiento de requisitos económicos estrictos y revisables en el tiempo. La Administración no solo reconoce el derecho, sino que también conserva la facultad de revisar posteriormente si dicho derecho se mantuvo correctamente en función de la evolución de las circunstancias económicas del beneficiario. Asimismo, resulta esencial entender que estas revisiones suelen basarse en cruces de datos con organismos como la Agencia Estatal de Administración Tributaria, lo que permite detectar posibles discrepancias entre los ingresos declarados y los realmente percibidos. Sin embargo, la eficacia de estos mecanismos depende de la calidad y precisión de los datos disponibles en el expediente administrativo. Por último, este tipo de procedimientos evidencia la importancia de la carga de la prueba en materia de prestaciones, ya que corresponde a la Administración acreditar de forma suficiente la existencia de ingresos incompatibles con la percepción de la ayuda, lo que será determinante en el desarrollo posterior del litigio. Ante esta situación, la demandante acudió al Juzgado de lo Social número 1 de Gijón, que dictó sentencia el día 13 de noviembre de 2024, estimando íntegramente la demanda y declarando que no procedía la devolución de las cantidades reclamadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En esta fase procesal, el juzgado de instancia actúa como órgano soberano en la valoración de la prueba, lo que implica que su apreciación de los hechos goza de una especial relevancia en el sistema de recursos laborales. La decisión adoptada en primera instancia no solo resuelve el caso concreto, sino que fija el relato fáctico sobre el que posteriormente se articularán los posibles recursos. Además, el juzgado valoró que no existían elementos suficientes en el expediente administrativo que permitieran concluir que la demandante había percibido ingresos incompatibles con la prestación, lo que constituye un elemento clave para la estimación de la demanda. Este pronunciamiento pone de relieve la exigencia de rigor probatorio en la actuación de la Administración, ya que la simple sospecha o la existencia de datos incompletos no es suficiente para fundamentar una reclamación de cantidades indebidamente percibidas. Frente a esta sentencia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social interpuso recurso de suplicación, que fue impugnado por la parte actora y articulado en 3 motivos principales. El recurso de suplicación constituye un mecanismo extraordinario dentro del orden social, con un ámbito de cognición limitado que impide una revisión completa del caso como si se tratara de una segunda instancia. Su finalidad principal es garantizar la correcta aplicación del derecho y, en determinados supuestos, corregir errores evidentes en la fijación de los hechos. Por ello, la estructura del recurso exige una formulación técnica rigurosa, en la que cada motivo debe encuadrarse en alguno de los apartados previstos legalmente, ya sea por infracción procesal, revisión de hechos o infracción de normas sustantivas. En este caso, la estrategia del Instituto Nacional de la Seguridad Social se basó en intentar, de forma combinada, cuestionar la validez de la sentencia,
modificar los hechos probados y, finalmente, lograr una reinterpretación jurídica favorable a sus intereses. En primer lugar, el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitó la nulidad de la sentencia por incongruencia y falta de motivación, alegando que no se analizaban adecuadamente los ingresos de la unidad de convivencia como elemento esencial para determinar la situación de vulnerabilidad económica a efectos del ingreso mínimo vital. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias rechaza este argumento al considerar que la sentencia da respuesta a la pretensión principal, que no existe incongruencia y que no es necesario responder de forma detallada a todas las alegaciones, señalando además que en el expediente administrativo no constaban datos suficientes sobre los ingresos. Desde el punto de vista jurídico, la incongruencia implica una falta de correspondencia entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por el órgano judicial, pero la jurisprudencia ha matizado que no se exige una respuesta exhaustiva a todas las alegaciones, sino únicamente a las pretensiones sustanciales. En este sentido, el tribunal aplica una doctrina consolidada que distingue entre alegaciones accesorias y cuestiones esenciales del litigio, concluyendo que la sentencia de instancia sí abordó el núcleo del debate. Además, la falta de motivación solo puede apreciarse cuando la resolución carece de fundamentos suficientes para entender la decisión adoptada, lo que no concurre en este supuesto. En segundo lugar, el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitó modificar los hechos probados para introducir nuevos datos sobre los ingresos de la demandante basados en información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en declaraciones de la interesada, pero el tribunal rechaza esta modificación al recordar que la revisión de hechos probados en el recurso de suplicación solo es posible cuando existe un error claro, evidente y directamente acreditado mediante prueba documental o pericial, circunstancia que no concurre en este caso, además de existir contradicciones con otros hechos ya declarados probados. La revisión fáctica en suplicación está sujeta a requisitos muy estrictos, precisamente para preservar la función del juzgador de instancia como garante de la valoración de la prueba. No basta con aportar documentos, sino que estos deben evidenciar de forma directa e inequívoca el error cometido sin necesidad de interpretaciones adicionales. En este caso, los documentos aportados requerían una valoración compleja y no resultaban concluyentes, lo que impide su utilización para modificar el relato fáctico. En tercer lugar, el Instituto Nacional de la Seguridad Social alegó que existían ingresos suficientes en la unidad de convivencia que justificaban la devolución de las cantidades percibidas. El análisis de los ingresos constituye un elemento central en la configuración del derecho al ingreso mínimo vital, ya que esta prestación se articula como un mecanismo de garantía de rentas dirigido a situaciones de vulnerabilidad económica. Por ello, la determinación de qué ingresos existen y en qué cuantía resulta determinante para establecer si se cumplen o no los requisitos legales. Sin embargo, este análisis debe realizarse sobre datos acreditados y no sobre meras inferencias o estimaciones. Sostenía que debían computarse determinados ingresos, como pensiones de alimentos y prestaciones familiares, conforme a la normativa reguladora del ingreso mínimo vital, en particular la Ley 19/2021 de 20 de diciembre. La normativa del ingreso mínimo vital establece criterios específicos sobre qué ingresos deben ser considerados y cuáles quedan excluidos, lo que requiere una interpretación sistemática de la ley. En particular, la evolución normativa ha ido delimitando progresivamente qué prestaciones deben computarse, generando en ocasiones dudas interpretativas. Esto hace especialmente relevante la correcta identificación de los ingresos computables en cada periodo temporal. Sin embargo, el tribunal desestima este motivo y recuerda que el recurso de suplicación es un recurso extraordinario que debe basarse en los hechos probados de la sentencia sin que puedan introducirse nuevos hechos, si previamente no han sido correctamente incorporados al relato fáctico. De modo que, al no constar acreditado el nivel de ingresos en el periodo reclamado, no es posible revisar la aplicación del derecho en el sentido pretendido por el recurrente. Este razonamiento refleja uno de los principios estructurales del recurso de suplicación que impide construir una argumentación jurídica sobre hechos no acreditados.
La relación entre hechos y derecho es inseparable, de modo que cualquier revisión jurídica exige previamente una base fáctica consolidada. En ausencia de dicha base, el recurso queda abocado a su desestimación. Por todo lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestima el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y confirma íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón, lo que implica que la demandante no está obligada a devolver las cantidades reclamadas en concepto de ingreso mínimo vital. La decisión final consolida la posición de la demandante y refuerza el criterio de que la Administración debe actuar con pleno respaldo probatorio cuando pretende revisar prestaciones ya reconocidas. Asimismo, la confirmación de la sentencia de instancia evidencia la solidez de su fundamentación jurídica y fáctica. Finalmente, este fallo contribuye a la seguridad jurídica al reiterar los límites del control judicial en sede de recurso. Esta sentencia pone de relieve la importancia de acreditar correctamente los ingresos de la unidad de convivencia en los procedimientos relacionados con el ingreso mínimo vital, así como los límites del recurso de suplicación, especialmente en lo relativo a la revisión de hechos probados y a la necesidad de basar cualquier revisión jurídica en un relato fáctico sólido, de manera que, sin una prueba clara y suficiente de los ingresos, no puede prosperar una reclamación de cantidades indebidamente percibidas. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.